Bienvenidos a todos. Estamos en Expo Gonher con una invitada súper especial, Ale Villarreal, bajista de The Warning. Ale, ¿cómo estás? Qué emoción tenerte aquí. Hombre, muchas gracias por tenerme. Estoy muy bien. Ahí estoy acostumbrada a decir estamos, pero estoy muy bien, la verdad. Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, para todos los que no saben, Ale acaba de regresar de una gira extensa, buena, choncha. Sí, Entonces, qué chido que nos pudiste hacer un campito no, para con platicar. mucho gusto, la verdad. Bueno, en Instagram te platico que hicimos la dinámica de hacer lo de que los fans te preguntaran, te hicieran la entrevista literal, entonces hubo bastante buenas. Uh, Sí, estuvo muy chido. Todo el mundo se muere por platicar contigo, por preguntártelo todo. Entonces, bueno, esta es una oportunidad de oro. claro que sí. Empecemos con tus principales influencias musicales. Que bueno, yo creo que mis influencias principales eran lo que escuchaban mis papás que nos ponían a nosotros cuando estábamos chiquitas, como Claro. Queen, Muse, Pink Floyd, Elton John, Billy Joel, también ponían mucha música clásica. Ok. Pero yo creo que ahorita también, digo, eso siempre me ha encantado y todavía me encanta y todavía lo escucho, pero yo creo que ahorita también, como he ido creciendo, han cambiado mis influencias también y yo creo que es bueno escuchar de todo, porque también cien al por momento ciento. de escribir es importante agarrar de diferentes géneros de música porque todo inspira y Claro. hacerlo y cambiarlo a tu propio sonido. Entonces también las tres, digo, escuchamos mucho K-pop, pop, música clásica, también rock más moderno, comidas como de que My Chemical Romance, Panic! At the Disco y sí, Ok. O un poquito sea, de que todo. ya, que ya es de que ya no es tan Sí, moderno, ya no es pero tan sí. moderno, pero sí. Oye, ok, excelente. Y luego, en qué momento, a mí me intriga bastante, de hecho, esta pregunta, ¿en qué momento te inclinaste por el bajo? Bueno, ¿O quién decidió que quién le iba a tocar qué? yo como soy la más chiquita de las tres, de mis otras dos hermanas, Sí. yo crecí con ellas, con Dani ya tocando la guitarra, Pau la batería, entonces yo crecí en un ambiente totalmente musical y cuando estábamos chiquitas, nuestro tiempo en familia era ver de que DVDs de conciertos de nuestros artistas favoritas, también como Queen, Muse, Pink Floyd, y conocía todos los instrumentos, menos el bajo, no sabía qué era, pero me intrigaba Ya, mucho. ok. Entonces se me hacía como que muy padre, lo veía y digo, está bien chido, no sé qué es eso. Sí. Entonces me llamó mucho la atención el sonido y todo, y yo le dije a mi papá, que yo quiero tocar ese instrumento, y no sabía qué era, pero al momento de tocarlo, la verdad que siento que me queda muy bien el bajo y me encanta tocarlo. Entonces, sí, estuvo muy raro que ni una de las tres quisimos tocar el instrumento de la otra, que todas, Claro, se coincidió. ajá, con otro instrumento. Entonces, sí, así empecé a tocarlo. A mí se me hace bien interesante porque literal, siento que cada instrumento también refleja la personalidad de la persona. Por lo general, los bajistas también son como más reservados. Y de las tres, definitivamente tú eres la más reservada, ¿sabes? Definitivamente sí, la verdad que Entonces, sí nos sí, quedan a todas nuestro respectivo instrumento muy bien sí. con nuestra personalidad. Literal, literal. Y luego, a la hora de crear ya el sonido, esta parte también es como súper interesante. Ya se sientan las tres y cómo fue este como proceso pues sí, literal de crear el sonido de The Warning. Bueno, hace como, ¿qué diré? Como 7 años, sí, hace como 7 años, nuestro maestro, bueno, es mi maestro de bajo, Pablo González, Ujú. pero también nos daba clases a las tres de armonía y así, y nos puso como tarea cada quien escribir una canción, porque nunca habíamos compuesto en nuestras vidas, como que de tarea cada quien haga una canción, y esa fue nuestra primera vez experimentando, este, en escribir nuestras propias canciones y desde ese entonces nos enamoramos con la idea de hacer nuestras propias canciones. Y yo creo que poco a poco, a través de los años, hemos encontrado este sonido, porque yo creo que cada quien metemos cosas tan diferentes a nuestras canciones y siento que Sí, esas opiniones diferentes son las que hacen nuestro sonido. claro. Y poco a poco lo hemos ido reaccionando y siento que a través del tiempo también va a ir cambiando porque crecemos nosotros como personas, como músicos y vivimos diferentes cosas y siento que este sonido va a ir evolucionando a través del tiempo.
100%. Sí, es natural. Y de hecho está chido que lo tengan como en mente de que no se vayan a ciclar Ujú, exacto. haciendo lo mismo, ¿sabes? Ok, ahora vengan las preguntas del proceso creativo. Mm, Vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de preguntas posible. claro. Ok, la otra era, ¿cuál es la línea debajo de The Warning por la cual estás más orgullosa? Yo diría que la de Dos to Us, es mi línea de bajo favorita que he hecho. La verdad me gusta mucho y me encanta que la canción empieza con la línea de bajo. Y en vivo me encanta tocar esa canción. Pau canta esta canción, como que es una canción muy mi vibra, la verdad. Entonces estoy muy orgullosa del baseline de esa canción. Y sientes que te representa más que las Sí, demás. sí, no, la verdad, Bueno, sí, igual y no más, pero... no, la verdad, esa canción sí es de mis canciones favoritas de nosotras de ese álbum. Entonces, sí. Y una duda personal, ¿la letra la hacen entre todas o se rolan o cómo se da Um, este momento? la letra, usualmente, Pau hace la mayoría de las letras, Ok, pero todas ayudamos después en claro. completar las letras y así, pero usualmente Pau es la que escribe más letras. Ok, ok. Perfectísimo. ¿Qué haces para salir de un bloqueo creativo? Bueno, yo creo que en ese caso funciona mucho que trabajamos las tres juntas, porque Claro. cuando a cualquiera de nosotras nos pasa algo así, vamos con una de nuestras hermanas o nos juntamos las tres y nos ayudamos en tratar de salir de ese bloque, porque como decía hace ratito, todas tenemos una opinión tan diferente al momento de escribir, todos tenemos opiniones tan distintas, que eso nos ayuda a salirnos de nuestro Mantenerlo bloque. fresco. Ajá, Sí, porque no estamos trabajando solas. Entonces, claro. en cuanto una se bloquea, vamos con otra y salimos rápidamente de ese bloque. Claro. Ok, ok. ¿Cómo es el momento dice, ¿cómo es la interacción y cómo influyen tus hermanas al momento de crear las líneas de bajo y viceversa al momento de crear batería y guitarra? Bueno, este proceso siempre es muy interesante porque todas estamos muy involucradas en hacer las guitarras, los bajos, las baterías. Se complica más con las baterías para Pau porque nosotros no sabemos bien de lo que estamos hablando. Claro. Entonces, se complica, pero todas aportamos mucho en todo. Y a veces ya tenemos una visión, o Pau tiene una visión muy clara en esta canción, de que en cierta canción que estamos haciendo me dice que quiero un baseline más o menos de que por este estilo y tratamos de hacerlo y entre las tres tratamos de sacar el mejor resultado para cada instrumento. Entonces nunca es de que, yo hago algo sola, Pau hace, no, todo siempre es un Todos son las equipo. tres. Exactamente. Entonces yo creo que también eso lo hace muy especial, Sí. porque por más que yo no toque la guitarra y que Pau no toque la guitarra, estamos muy involucradas en ayudar a Dani en sus líneas de guitarra y todas esas cosas. Entonces sí hay basslines que Pau ha hecho, hay basslines que Dani ha hecho, hay líneas de guitarra que Pau ha hecho, que yo he hecho. Entonces siempre es un proceso interesante, la verdad, al momento de escribir las tres, porque estamos las tres muy involucradas en todo. Y eso está muy chido que las tres estén como en tanta Sí, sinergia y sí, que se comenten entre las tres y todo, porque aparte todo ese rebote enriquece su música, exactamente. Entonces, ¿sabes? Bruto. Ok, ahora vayamos a pasar a la historia de las canciones. Esto también, híjole, explotó. Este, ¿Cómo se construyó la línea de Disciple? bueno, justo como te mencioné ahorita, la línea de Disciple en el bajo A la hizo Disciple. Pau en el piano. Ajá, Entonces, digo, cada quien, hay cosas que hace Pau, hay cosas que hace Dani. Entonces, sí, la línea de Disciple en el bajo, el riff principal, la hizo Pau. Y tipo, ya el resto de la canción ya la hice yo, pero ese riff fue hecho por Pau. Entonces, es algo muy interesante qué que, interesante, sí. Ok, esta. ¿Qué canción de The Warning has compuesto tú sola o en su mayoría? este, igual diría que Dos to Dos fue de las que más, en las que más he aportado. Ok. ¿Qué canciones de The Warning están inspiradas en experiencias tuyas? Yo creo que por ahorita ni una ha sido No, experiencia mía propia. O sea, sí de mis hermanas, claro. pero mía así como tal, por ahorita no.
Pero de Ya. Pau y Dani sí hay unas que sí han sido sus experiencias, pero en lo personal, está bien. ¿Y te gustaría? O sea, ¿es algo que te llamaría a hacer? ¿O te vale? O... Siento que si nace, sí lo haría. Y he visto a Dani y a Pau, sobre todo Pau, sí es complicado poner tus experiencias en una canción y luego ya no es tu experiencia y ahora es del mundo del y todos lo mundo? tienen. Entonces Sí, también es como algo difícil hacer, poner tus emociones y tus experiencias para que el mundo los escuche. claro. Pero la verdad que la admiro mucho a las dos por haber podido hacer eso en algún punto. Entonces, a lo mejor algún día si hay una canción que sea mi experiencia. A lo mejor no, no sé. Claro, sí, 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 sí. Es que sí, sí es exponerte. Sí, exactamente. Sin que nadie lo sepa, ¿sabes? Nadie tiene que Ah, saber que es tuya, pero sí, sí te entiendo. sí. Ok, platícanos cómo construiste la línea debajo de Cool Aid Kids. Ok, a ver, no me acuerdo. Es que para esta canción, eh, el mood de la canción y la vibra en general de la canción ya estaba como que muy clara. Es una canción más como relajada, pero no es una balada. No sé cómo explicar. Pero, este, teníamos muy claro lo que queríamos en el bajo. Y la verdad que la canción no es súper compleja, pero siento que toda la canción, el bajo y la batería van súper, súper unidos. Y es algo que queríamos representar en la canción para que tenga un drive, la canción con el bajo y la batería. La verdad fue hace tanto que no me acuerdo muy bien cómo fue el proceso de escribir este baseline, pero también me gusta mucho porque otra vez teníamos en mente en las partes en las que queríamos un arreglito de bajo y así, pero hay partes en las que también hay que dejar respirar la canción y no necesita, a veces menos es más. Es cuando agregas de 100%. más en todo, no luce bien ciertas cosas. Entonces, si la canción, por ejemplo, en esta canción la melodía es muy importante en la canción, la melodía de la voz. Entonces, es importante que los instrumentos hagan para atrás para que la melodía pueda lucir y así. Claro, claro, claro. Los que hay mucho en todo, no luce bien ciertas cosas. Entonces, esta canción, más o menos teniendo eso en mente, hice las líneas de bajo. Ok, eso está, es información muy valiosa. Ok, ¿cómo construiste la línea de bajo en Animosity? Animosity fue un algo diferente para mí, porque es la primera canción en la que toco con púa. Ok, Normalmente yo toco con dedos, y al momento de grabar batallé un poco para acostumbrarme a tocar con púa, porque no toco muy frecuente de que con púa. o sea, es más difícil. Ahorita ya me acostumbré, pero porque lo practiqué mucho, pero pues no, era algo Sí. fuera de lo común para mí. Pero igual, ahora me gusta mucho tocar con púa. Batalla más en vivo al moverme, como que no estoy acostumbrada a agarrar la púa y moverme con el bajo. Ya. Pero fue interesante grabar esto porque grabamos con el productor David Pendeff y yo fue que no, pues esta canción, para sacarle un sonido diferente al bajo, la toco con púa y él tipo, pero no tocas con púa y yo, ya sé. Pero batallé un poco, pero salió bastante bien, la verdad. Y sí, igual también esta canción está muy, muy simple, pero está muy driving, con la púa en el bajo. Y sí fue un rato para mí grabar esta canción, porque pues otra vez no estaba acostumbrada. Pero me gusta mucho el sonido que le saca la púa al bajo y siento que en ciertas canciones hace que resalte más el bajo. Sí. Y es un sonido que me gustaría usar más en futuras canciones. Ok, muy bien. Ahora vamos a pasar a shows en vivo porque ya casi se nos acaba el tiempo. ¿Qué haces para sobrellevar los nervios a la hora de tocar en vivo? Bueno, yo creo que ahorita, Si es que lo sientes, a lo mejor ni lo sientes. de, a ver si decir eso, ahorita más que nervios es emoción por Claro. tocar. Y si hay ciertas veces que nos ponemos nerviosos, pero en cuanto te subes al escenario, se te quita todo ese nervio. Tú empiezas a tocar y es más divertirte que estar nerviosa, porque Claro. cuando estás nerviosa,
no disfrutas el show de la misma manera. Entonces es importante poderte relajar y disfrutar el show, porque hay veces que salen cosas mal o así, y nosotros ya tenemos muy en mente que si algo no está saliendo bien, lo más importante es tratar de divertirnos entre nosotras, porque Claro, cuando nosotros nos divertimos, eso se se refleja, sí. refleja exactamente, y la gente lo nota y la gente se empieza a divertir con nosotras. Entonces yo creo que ahorita más que nada es emoción. Y si hay nervios, se quitan rápido. Yo usualmente soy la que menos me pongo nerviosa. Dani pausa y se pone nerviosa, soy yo la que no pasa nada, todo va a estar bien. Entonces, entonces todo tranquila, ¿verdad? Ya ahorita casi no nos ponemos nerviosas. Y es más esa emoción de poder compartir nuestra música con el público. Claro. Y por ejemplo, ¿tienes tú o las tres algún ritual tipo antes de que, no sé, algo? Usualmente, bueno, deberíamos de estirar más. A veces estiro poquito, Dani y yo a veces estiramos poquito. Y todo el equipo, nos agarramos de la mano, rezamos y luego, uno, dos, tres, barren, y ya y nos subimos al escenario. Tratamos de hacer eso con todo el equipo, a veces falta gente, pero usualmente eso es lo que hacemos y damos gracias por las oportunidades que se nos dan, y ya y nos subimos al escenario rocker. Muy bien, muy bien. Ok, ahora, planes a futuro. Este es sí o no question. ¿Te gustaría tener una canción donde seas la voz principal? En lo personal, no, porque no me encanta, no me gusta cantar, la verdad. Ok, O sea, como coros y así sí me gusta cantar, pero así yo sí, de que ir lead. en una Sí. canción, no. No, la verdad no. A lo mejor algún día, pero lo más probable es que no. Ok, ok, ok. Y luego, si no tocaras con Dani y Pau, ¿crees que formarías en otra banda? O sea, ¿tendrías otro grupo? O sí, La o sea, verdad, no me lo pudiera imaginar, no, sí, no, o sea, sí he tocado con otra gente y ahí es cuando empecé a apreciar todavía más el claro. tocar con mis hermanas, porque no es lo mismo y la verdad no creo que estuviera en otra banda si no fuera con mis hermanas. Es que aparte qué chido que son tus hermanos porque pues el nivel de confianza es, Exactamente. ¿sabes? O sea, y eso es Esa todo, conexión. Sí, la conexión es diferente entre hermanas, la verdad, en vivo puede estar pasando algo y con una mirada ya sabemos que está pasando, o sea, literal. sí, sí, es una conexión muy especial, la verdad, tocar con Sí. tus hermanas. Y aparte siento que también es como un lugar seguro para las tres. ¿Sí sabes? No Sí, sé, o sea, en exactamente, general es muy especial que sean las tres hermanas. la verdad, sí. Sí. Ok, bueno, vamos a hablar un poquito de la escena del rock. Esta pregunta, de hecho, se me hace muy interesante. Dice, ¿es cierto lo que dice Mon Laferte, que el metal es machista? ¿Qué ha sido lo más difícil de ser bajista mujer? Si es que has tenido dificultades, a lo mejor no. Pero tú, ¿cómo lo has vivido? Bueno, yo creo que sí hay dificultades, sobre todo porque nosotros empezamos desde muy chiquitas, o sea, éramos niñas, Minis. literal. Y yo creo que sí hemos tenido experiencias en festivales y así en donde el staff, la gente Mm, te trata diferente claro, porque no espera que vayas a poder hacer algo. Entonces, y sí, el trato es diferente, pero a nosotros nos encanta ver ese trato al principio y luego tocamos y cómo claro, cambia eso, cómo ese claro, chip que tienen cambia y nos encanta poder hacer eso, porque en el momento que nos subimos al escenario, la gente se le olvida eso y claro. eso es muy importante para nosotras, poder hacer eso y poder abrir el camino para más mujeres, porque la verdad no importa cuántos años tengas, con qué género te identifiques, no importa qué, todos pueden tocar música, todos pueden tocar rock, el rock es para todos y el rock es de romper estereotipos y de loquear y todo, y es como, para nosotros es muy importante poder ser mujeres en este género y poderle abrir puertas a más mujeres también, Claro. que, que el rock es para todos y que no importa que seas, cuántos años tengas, lo puedes hacer y si se puede, con mucho trabajo se puede. Y obviamente sí hemos tenido nuestras dificultades, pero poco a poco eso va cambiando y nos da mucho gusto. Y poco a poco hasta, no nada más en artistas,
Cada vez hay más staff de mujeres en los festivales y cada vez hay más mujeres trabajando. Y como empezamos hace como 7 años a hacer esto, la verdad sí se ha visto un cambio muy grande y nos da mucho gusto que puedan ir poco a poco cambiando las cosas. Claro, ay, qué chido y qué alentador, la verdad. Sí, yo también cada vez veo más, sobre todo ingenieras, Sí, que siempre eran, pues por lo general son hombres, pero me da gusto ver cada vez más ingenieras de audio. Ok. ¿Por qué escogiste Spector? Y por qué, o sea, ¿qué fue lo que dijiste? Ah, esto quiero yo para mi sonido. bueno, no me acuerdo hace cuánto tiempo, pero hace tiempo un fan de nosotras, este, me quería regalar un bajo. Ah, Casualmente era un Spectre de 4 cuerdas, que todavía lo tengo. Y no sabía qué esperar, la verdad, no había probado muchos bajos, todavía estaba chiquita y no, como que estaba muy cómoda con lo que tocaba. Y mi bajo el que antes tocaba era de escala corta porque pues estaba muy chiquita estabas y no podía chiquita, tocar un bajo sí. normal. Y me dijo de que no, pues yo creo que ya puedes tocar un bajo normal. Y yo, ya, déjame lo pruebo. Realmente nunca se me olvidar esto. Conecté el bajo a mi ampli, el Spectre, y literalmente tembló el cuarto. Y dije, ok, Sí, entonces sí, desde ese sí. entonces como que me impactó mucho el poder del bajo. Y desde ese día he tocado Spectre. Suena increíble los bajos. Me encantan, tienen mucho, mucho, mucho poder los bajos y el bajo de los bajos Spectre. Y me encanta el sonido que saca el bajo y el poder. Y como también somos nada más tres, es muy importante para nosotros que resalte el bajo bien en nuestro Claro, vivo y así. Y la verdad que con los bajos Spectre, eso no se tiene pega al problema. 100%. Entonces, sí, desde ese entonces no he dejado de tocar un bajo Spectre. Qué chido que te encontraste. La verdad, sí, me Sí. encantan, me encantan. Ok, ahora vamos con las preguntas Fireball de que, Ok, ¿esto o esto? ok, ok. Venga. Lo último en tus playlists. Déjame checar. Ah, Déjame checar rápido. A ver, la última canción en mi playlist es Space Monkey de Placebo. Eso es lo último que agrego en mi playlist. uh, buena, buena. Canción del álbum Error favorita. Mi canción de la... para mí es Cool Kids. Mi canción favorita es Ok, Cool Kids. perfecto. ¿Cuál fue la primera canción que escribiste? Take Me Down. Uy, que está en tu primer EP. Lo más padre de tocar en vivo. Ah, compartirlo con mis hermanos. El lugar donde más has disfrutado tocar o tu gig favorito. Tengo dos. Uno, abrir la Foo Fighters en el Foro Sol, en la Ciudad de México, y nuestros shows en el Teatro Metropolitano en la Ciudad. Ok. No he puesto. La canción más complicada de tocar en vivo. Esta está buena. Ah, yo diría, La del pic. diría que Amor, porque Pau y yo tenemos que estar de que es súper, súper a tiempo. Entonces eso es lo Ya. más complicado. Ok. La canción que más disfrutas tocar. Evolve. Ok. Tu colaboración soñada. Hacer algo con Muse. Esa es mi colaboración soñada. O sea, Muse es así tu top. Sí, la verdad, sí. Me Ok. encanta. Top 5 de bandas o solistas de todos los tiempos. Así de que tu top. Ay, ok, Pues ok, a ver, Muse, déjame ¿va? pensar. 5, ok. Um, Muse, ok, Muse, Queen, Marina, um, Billy Joel. Me falta uno, déjame pienso. Um, y Eruca Sativa. Venga, espérate. Cuando dijiste Marina, es Marina, Marina. Marina and the Diamonds, la Sí, cantante. la Sí, amo. la amo, la adoro. La amo. Me encanta, Sí, me encanta, sí. muy buena. Sí, la verdad, sí. Ok, bajista favorita o Yo diría que Brenda Martin, que es bajista de Eruca Sativa.
y la admiro demasiado, es impresionante, toca demasiado bien. Y también mi maestro, Pablo González, es un bajista increíble que admiro demasiado. Entonces ellos dos los admiro, pero demasiado. Ok. Y esta, Nicky Six o Cliff Burton. Mm, diría que Nicky. Nicky. Yo era muy fan de Nicky también. Lo que más te gusta de ser bajista. Am, yo creo que en general poder, con la música, poder expresarte y sacar esos sentimientos de una manera, o sea, poder expresarte con la música es algo, siento que es algo muy especial y único. Entonces sí, me encanta poder expresar eso en el bajo. Muy bien. Y ya, la final. Si tuvieras la oportunidad de hablarle a tu yo de chiquita, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Sí. Mira, chiquita. Le diría que viene mucho trabajo, pero también cosas muy buenas y siento que no se creería ni yo de chiquita lo que está pasando ahorita con la banda y todo. Y le diría que va a pasar por cosas complicadas, pero que no se rinda y que todo va a valer la pena. Y que la quiero Oh. mucho, a mi yo chiquita. Ay, qué linda. Pues es todo, Ale. Mil gracias. Estas fueron todas las preguntas de los mega fans de Ale. Estuvieron buenas, estuvieron Sí, estuvieron buenas buenas. las preguntas y Aprendimos bastante. me fue mejor de lo esperado, porque yo usualmente, como hago entrevistas con mis hermanas y como no hablo mucho, dejo que ellas hablen. Entonces, pero estuvo súper bien, la ¿Te verdad. Estuvo muy bien. desenvolviste? Excelente, contestaste todo muy bien, ¿no? Todo perfección. Bueno, me da mucho gusto. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a ti. Ya si quieres despedirte de todos tus fans en Expo Gonher, y yo les recuerdo por ahí el disclaimer, vayan a ver las ofertas. Claro que sí, bueno, muchas gracias a todos, por acompañarme y por, escuchar mis respuestas y muchas gracias por todas las preguntas y los quiero mucho. Sigan rockeando.